Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Somos de Dios. En esta frase se encierra una relación de pertenencia que constituye nuestra identidad. Nuestra fortaleza se funda en que somos de Dios. Pertenecerle a Él es dejar la vida entregada en sus manos, confiando en su amor que nos preserva del mal. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor, y por eso le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has hecho renacer a una vida nueva por medio de tu Hijo unigénito. Concédenos que la gracia nos modele a imagen de aquel a quien nuestra naturaleza está unida a la tuya, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad, y sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le hemos pedido, sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren, aunque toda maldad es pecado. No todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no lo puede hacer nada. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros permanecemos en Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara. Porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio también bautiza, y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, qué interesante lo que estamos escuchando aquí. Qué lindo que es aquí cuando nosotros entendemos y sabemos cómo nosotros vamos a hacer este crecimiento en nuestra vida.
cómo nosotros vamos a hacer esta secuela Christi, ya en de allá, latín, dice seguimiento de Jesús. Porque el cristiano es aquel que en primer lugar se pone como discípulo. El discípulo quiere decir el discipulado, seguir, escuchar, saber, aprender, entender, conocer cuál es el evangelio. Pe buena noticia, primera cosa. Pero después desde ahí vamos a poder también nosotros ser los alter Christi, latín de nuevo, otros Cristos. La cristianos. Bueno, aquí justamente estamos encontrando lo mismo, lo que nos presenta el Evangelio de San Juan. Y se le presenta a Juan el Bautista y a Jesús. Son dos figuras muy importantes. Recordemos que históricamente, en el contexto histórico, las comunidades iniciales, porque ellos eran todos judíos, Antiguo Testamento, no había todavía el cristianismo, está por nacer, está naciendo después del fenómeno, de la experiencia con Jesucristo, ¿verdad? Después ahí comienza el cristianismo. Pero antes, cuando ellos comienzan a conversar, para ellos es muy difícil entender quién es verdaderamente el Mesías. Aquí está Juan el Bautista, que está, justamente por eso es bautista, el que bautiza, Juan el que bautiza. Y por otra parte, después está la comunidad cristiana, Jesús, que también bautiza, pero son dos comunidades que ahora quedan como herencia. Las comunidades de Juan y las comunidades de Jesús. Y por lo tanto hay una pregunta, ¿quién es el verdadero Mesías? Porque Juan el Bautista tenía características también tan cercanas, elementales y fundamentales, pero que después en la reflexión nos damos cuenta que la comunidad cristiana le presenta a Juan el Bautista como el precursor, el que viene, el que anuncia, el que prepara el camino de Dios. Y esto es importante para nosotros y para nuestra sociedad. Ese yo que fuera la ñandella yapoana. El papá y la mamá son los precursores para sus hijos. Son los que están antes y son los que traen ahora vida al mundo, a los hijos. ¿Cómo hacemos para educar, para acompañarles a estos hijos? ¿Cómo hacemos y qué hacemos para que estos hijos caminen de acuerdo a los valores y los principios de nuestra fe, de aquello que nosotros le estamos queriendo transmitir? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra estrategia? Juan el Bautista dice que estaba bautizando, es decir, preparando el camino del Salvador. Y también sabemos que Jesús se acercó y fue bautizado por Juan el Bautista, justamente diciendo, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios y es importante que yo me haga parte de esta historia de la humanidad. Entonces tenemos que ser solidarios con el hombre que ha caído en el pecado. Yo no soy orgulloso. Se anonada el hecho luego de que Dios ya se haga hombre. Estamos casi concluyendo, hoy prácticamente, mañana tenemos ya la conclusión, ¿verdad?, con el bautismo de Jesús. Pero aquí es anonadarse, es ponerse a la altura del hombre, pero para comenzar a caminar y elevar al hombre a la categoría de hijo de Dios. Y entonces Juan bautiza, y aquí vienen, y se origina una discusión, porque ellos están aquí queriendo saber quién es el Mesías. Dice, fueron a buscar a Juan y le dijeron, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio también bautiza. Y todos acuden a él. Es casi como decir, es como decirle, Juan, entender que ina porque hoy otro, o ya pone la competencia, o ya pone la competencia ina. Va a ya bota, esa vaya ya bota ina, porque hoy ya pone la competencia. Y sin embargo, Juan el Bautista, primera cosa que responde, nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Primera cosa hoy. A ver, es importante de la de mía, nadie puede atribuirse, porque hoy en día por todas partes pululan sectas, pululan, entonces que se quieren como que adueñar, ¿verdad?, de por sí, de todo lo que significa un camino de evangelización, pero en un sentido serio. Porque a nosotros cuando se nos traen ciertas
preocupaciones de la vida y queremos simplemente responder con cuestiones mágicas, evidentemente, queridos amigos, que nunca le vamos a dar esa respuesta real de lo que Dios quiere de nosotros, de cuál es su voluntad. Dios entonces aquí se presenta y dice, no, nosotros, yo por lo menos, dice Juan el Bautista, no soy aquel que ustedes están pensando. Él bautiza, pero Él les bautiza con el Espíritu Santo y se refiere a Jesús. Esto también nosotros tenemos que ser muy claros. Cada uno de nosotros tiene una misión y esa misión, como la de Juan el Bautista en este caso, de mostrar el camino, de mostrar el sendero. Ahí está. Yo no soy digno incluso ni de desatarle la correa de sus sandalias, porque Él les bautiza con el Espíritu. Yo simplemente les bautizo con el agua. Pero que significa algo muy importante. Significa preparación para poder llegar a tener a Jesús en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que difunda la semilla del reino con entusiasmo y con profundo sentimiento de amor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que viven sin fe, para que abracen de corazón el servicio al prójimo, para que descubran el olor de la fe, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los consagrados, para que la renuncia por el Evangelio reciban siempre como recompensa la cercanía del apoyo de la gente, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos
y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros.
con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor, que tu pueblo tantas veces ayudado por ti pueda recibir hoy y siempre los dones de tu amor, para que fortalecido por los bienes transitorios, busque con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Señora, Virgen